pero el despacho como tal, y empezamos a tomar encargos propios, ¿vale? En paralelo con la realización de nuestro trabajo en otros estudios. Luego, hace relativamente poco, en febrero de este año, empezamos a compartir nuestro trabajo en Instagram y como comentábamos antes, por cuestión de la pandemia, de todo el trabajo online, pues se ha disparado considerablemente la repercusión que tienen las cosas que estamos haciendo gracias a este medio. Vale, entonces, si les parece, empezamos. Nosotros hoy les vamos a explicar un poco nuestra trayectoria laboral, pero a través de nuestra representación arquitectónica, que es lo que hablamos con nuestros amigos de Línea México, que muchas gracias por invitarnos, que básicamente era, bueno, les llamaba la atención nuestra manera de representar y les vamos a explicar con la representación como hilo conductor, les vamos a explicar cómo desarrollamos nosotros un proyecto a través de una selección de ejemplos de lo que hemos ido haciendo durante estos años. Entonces, nosotros hacemos, una de las líneas que hacemos en NonLab es la de concursos. Nosotros, bueno, nos vamos presentando a concursos que nos interesan, por algún motivo nos llaman la atención por algo que igual nos tocan a nivel personal o que queremos desarrollar algún tema, o incluso los concursos los utilizamos muchas veces como excusa para poder investigar sobre algún tema. Al final, investigar, o sea, tener un soporte sobre el que poder investigar y poder saber más y poder estudiar, es más fácil si tenés eso, o sea, un concurso o un encargo, porque al final la profesión de arquitectura es una de las cosas espectaculares que tiene, es que no tiene fin el aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo. Por más años que tengamos de experiencia, nunca paramos de aprender. Entonces, por ejemplo, después vamos a entrar un poco más en detalle, pero en particular es un concurso que hicimos para unas viviendas, unas residencias de artistas en Guatemala. Ganamos el segundo premio y nada, el premio era ganar, bueno, el premio con la remuneración del premio y todo eso, pero además la propuesta se construía. Vale, otra de las cosas a las que nos dedicamos es construcción de obra nueva y sobre todo rehabilitación de edificios y elementos construidos. Este caso, por ejemplo, esta foto que estamos viendo es un caso de una rehabilitación de un edificio industrial aquí en el barrio de Poblenou de Barcelona. Es un antiguo edificio industrial de varias plantas y una de las plantas se reconvirtió en un instituto de educación, o sea, en un colegio. Entonces, son fotos de final de la obra y durante el proceso de la obra de este proyecto. Este es otro ejemplo de intervenciones que hicimos nosotros a título particular, o sea, ya con NonLab, que fue... nada, entramos muy poquitito en esta explicación, pero básicamente era una vivienda que, como ven a la izquierda, era lo que nos encontramos. Era una vivienda muy bajita, no tenía ni siquiera la altura mínima que exige la norma de habitabilidad de acá. Y entonces, como era la última planta de un edificio, tuvimos la sorpresa y la suerte de encontrarnos un techo altísimo, como pueden ver a la derecha, y aprovechamos a poder a buscar la forma de inundar de luz a través de las texturas y de los colores, de inundar de luz la vivienda, que era algo que le faltaba una barbaridad. Además de que era una pareja, que ella estaba embarazada, estaban a punto de tener gemelos, estaban a unos meses de tener los niños, y necesitaban una reforma que les permitiera poder tener control constante sobre los hijos sin tener que renunciar a poder ir cocinando o poder ir haciendo cosas simultáneamente. Entonces, otra de las cosas que hacemos, que es por la que estamos aquí principalmente, es la representación arquitectónica, que ahora les vamos a explicar a través de esto como hilo conductor, como les decía antes. Les vamos a explicar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos así y cuál es todo nuestro proceso, desde principio a fin, que siempre, siempre, siempre nos acompañan documentos dibujados, documentos que reflejen cuáles son las actuaciones que queremos hacer según el momento en el que nos encontramos en la fase de proyecto que estemos. Entonces, otro de los
Otra de nuestras ramas es la de los workshops. Ahora, por ejemplo, están viendo todo el proceso que nosotros explicamos en un workshop. O sea, esto es lo que nosotros enseñamos cuando hacemos workshops online, que ahora, por ejemplo, el próximo es el 24 y 25 de octubre, que no sé si saben los miembros de línea, y o sea, porque lo acordamos con ellos y aparte porque por nuestra parte, todos los que estén conectados a la conferencia tienen un 20% de descuento si quieren hacerlo. Y entonces esta nos parece que es una de las partes más importantes de la representación porque nos hace mantener a nosotros activos también en la búsqueda de cómo representar y cómo innovar en la forma de mostrar nuestro proceso creativo. Y entonces lo que hacemos en estos workshops es explicar, porque esto también es lo que hablábamos antes, ¿no? Que cuando uno está haciendo la carrera, en general no existen programas o asignaturas en las que te expliquen cómo representarlo de principio a fin con todos los medios. Pueden haber, obviamente, asignaturas en las que te expliquen AutoCAD, cómo explotar el programa, o programas BIM, o cosas como un poco más específicas, pero nosotros lo que hacemos aquí es, en base a toda nuestra experiencia haciendo representación gráfica, para nosotros, para otros estudios de interiorismo, de arquitectura, estudiantes de proyectos finales de carrera, lo que hacemos nosotros es desarrollamos un método de cómo hacer la técnica de collage, que esto va a ser uno de los puntos que vamos a explicar, y explicamos absolutamente todas nuestras técnicas y todas nuestras herramientas para poder hacerlos. Y lo que nos parece más importante es que buscamos la manera, que esto también lo vamos a explicar más profundamente, buscamos la manera de agilizar nuestro proceso y mirar con qué cosas vamos a gastar más tiempo y con qué cosas es mejor dedicar otro tiempo para tampoco sacarle demasiado al tiempo que necesitamos para poder tener el espacio creativo, ¿no? Que eso también obviamente es lo más importante. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda pueden ver la imagen final que nosotros presentamos en el último workshop. Esto es de una vivienda, que esto ya lo explicaremos bien, pero es una vivienda unifamiliar en un lugar de aquí de Cataluña que se llama Sant Pere de Ribes. Y era una pareja que tenía esta parcela y se quería hacer una casa unifamiliar y nosotros le hicimos este proyecto. Entonces pusimos como material este proyecto de base para poder desarrollar el workshop y a través de esto enseñar a modelar, a texturizar, a renderizar, a después tratar en collage. O sea, ya vieron, ¿no? Todo el proceso un poco de cuáles son las bases que vamos obteniendo y cómo lo vamos personalizando y cómo le vamos dando profundidad y cómo le vamos dando textura. Y a la derecha, que nos pareció súper interesante, es la reinterpretación de un alumno que se llama Esteban, que fue alumno en la última edición del workshop, que con todas las herramientas que nosotros le brindamos, él decidió volver a renderizar, porque nosotros vamos dando como salvavidas para que nadie se vaya perdiendo por el camino. Y él lo que hizo fue volver a renderizar, nosotros explicamos cómo iluminar una escena, cómo se le pueden integrar distintas cosas, bueno, y con todo lo que explicamos, él volvió a renderizar, le cambió totalmente el paisaje, se imagina que estaba en un desierto. Justamente él era, Esteban es un futuro arquitecto mexicano, y no sabemos si por proximidad de donde es, decidió incluir este paisaje y nos pareció espectacular porque justamente este es el objetivo de nuestro workshop, es poder dar herramientas para que uno pueda imaginar lo que quiera y que tenga todas las técnicas a su alcance y todos los recursos para poder representarlo sin ningún problema. Entonces, vamos a empezar por el inicio. Cuando a todo el mundo, bueno, no quiero generalizar, pero estoy segura de que al 99,9% de los arquitectos, estudiantes de arquitectura, diseñadores, que nos llega un encargo, ya sea académico, sea privado, sea del estilo que sea, seguro que todos tendemos a agarrar un lápiz, una lapicera, un boli, un lo que sea, y a dibujar. Y es el momento en el que inicialmente estamos soltando no solamente toda nuestra ilusión, nuestros deseos y lo que a nosotros nos gustaría que pasara y que se reflejara en nuestra propuesta de diseño o de reforma de lo que sea, sino que también se refleja como la lista de deseos de los clientes, que en este caso, ahora vamos a explicar, esto era un concurso, o sea, el cliente al final es el jurado del concurso,
que nos dan unas bases o lo que sea, pero cuando tenemos un proyecto, un encargo de una pareja, un cliente, una familia, quien sea que se quiera hacer algo, este es el momento en el que decimos, vale, esta persona... empezar como a acotar, pero el primer momento del boceto es en el que ya volcamos nuestros sueños y los de los clientes. Entonces, en este caso, estos son los bocetos que les mostrábamos en el cuaderno anterior, que nosotros lo que hacemos es que consideramos que el boceto es un documento igual de importante que un render final o que un collage final o lo que sea, porque al final es el lugar donde se reunieron todos los sueños y todas las ilusiones. Entonces muchas veces lo hacemos en cuadernos que quedan por ahí tirados, o lo hacemos en libretas, en hojas, en lo que sea, que se terminan perdiendo por ahí. Y entonces nosotros lo que hacemos en nuestros proyectos es que lo recuperamos y de alguna manera con colores, con alguna textura muy sutil, porque todavía no queremos entrar en restringirnos nada, lo que hacemos es decir, vale, esto es lo que quiero. En este caso, por ejemplo, estamos metiendo en un boceto que al final eran 4 líneas, estamos metiendo el entorno, la relación que queremos tener con él, si queremos tener vistas, cómo queremos adaptarnos al espacio que nos están dando, desde qué cotas lo queremos ver, cómo nos gustaría que se relacionaran los espacios entre sí. Entonces, en esta parte en el que metemos también igual un toque un poco más artístico o algo más libre, es el momento de soñar. Y para eso nosotros nos parece importantísimo este punto de partida. Hago un paréntesis, para los miembros que se hayan inscrito en el workshop, esto es lo que vamos a desarrollar mañana, que vamos a hablar de cómo un boceto que puede ser 4 líneas perdidas en un cuaderno se puede transformar en un documento que podemos presentar tranquilamente y sin ningún problema a un profesor, a un cliente o a quien sea. Vale, este dibujo representa la segunda fase de nuestro proceso creativo. Nosotros vamos evolucionando a medida que el proceso de proyecto evoluciona, vamos utilizando diferentes técnicas. Pues este tipo de ilustración es la segunda fase. En este tipo de dibujos podemos ver, ya podemos empezar a crear una atmósfera clara de nuestra intención de proyecto, y ya empezamos a agregarle elementos, sobre todo con la escala humana, que nos da el tamaño real o que nos imaginamos del espacio, e incluso sin ni siquiera llegar a terminar de dibujar todos los planos que conforman el espacio, ya se entiende perfectamente la intención del proyecto. Esta imagen corresponde a la rehabilitación del edificio industrial que hablábamos antes, convertido en colegio, que se presentó durante las primeras fases del proyecto a los promotores, que en este caso era el Consorcio de Educación de Barcelona, explicándoles que en el edificio la principal preocupación era conservar el máximo posible de elementos existentes, ya que era un edificio industrial con un carácter muy marcado y muy característico de esta zona de Barcelona, que era el antiguo barrio industrial textil de la ciudad. Hay muchos edificios de este estilo y considerábamos desde el proyecto que lo esencial era agregar lo mínimo para que cumpliera la normativa, muy restrictiva, por cierto, para espacios educativos, pero que de entrada se entendiera que es un edificio industrial. Esto, por ejemplo, de este dibujo tan básico en cuanto a texturas y materiales, destacamos, por ejemplo, que el suelo, nuestra intención desde el principio era que fuera de un hormigón pulido, muy industrial. Aquí simplemente lo dejamos insinuar con un gris un poco más oscuro. Las columnas dibujamos 3 y ya de este modo se entiende que las queremos respetar, y agregamos vegetación y personas para darle un poco de atmósfera a este tipo de ilustración. Este tipo de ilustración no lo utilizamos solo para nosotros, sino que recibimos encargos externos utilizando este método también. En este caso, por ejemplo, de estas 2 imágenes que estamos viendo ahora, son un encargo de 2 ilustraciones que nos hizo un estudio dedicado al diseño de cocinas, en el que
el estudio quería enseñarle a sus futuros clientes, bueno, a sus clientes, las intenciones del proyecto. Entonces, lo mismo que decía antes, con este tipo de dibujo se puede insinuar una gama cromática ya, más o menos la posición donde van a ir los diferentes elementos, el tamaño de las cosas, incluyendo escalas humanas, incluso un perro, qué tipo de vegetación hay, dónde puede ir la vegetación, por dónde entra la luz. Hay un montón de información que se puede obtener con un dibujo en un estado, digamos, muy inicial, sin casarse desde el principio del proyecto a una textura concreta, a un material concreto, que esto nos permite, nos da más libertad a la hora de que el proyecto vaya avanzando, que si ahora la encimera simplemente es un gris claro, ese gris claro se puede convertir en un mármol X o en una madera ahí, sin restringir, digamos, el proceso creativo. Entonces, ya pasamos como a la tercera fase de nuestra representación y es, lo llamamos collage, pero en realidad básicamente lo llamamos así porque es una técnica de representación en la que estamos sumando como muchos recursos y muchas formas de, muchas texturas y muchas personas que vienen de distintos colores, de distintos lugares. Bueno, entonces, básicamente, este es el tercer modo de representación en el que nosotros ya empezamos a incluir texturas, ya empezamos a incluir materiales, ya empezamos a poner instalaciones. Por ejemplo, este caso era mi proyecto final de carrera de hace unos años de arquitectura, y en este collage lo que queríamos mostrar era básicamente que la importancia que tenía la zona común, el espacio de bienvenida y toda la planta superior. Cuando nosotros vemos estas gradas, estamos sobreentendiendo que hay una planta inferior, pero no la estamos dibujando. Por ejemplo, hay otra cosa que nos interesa muchísimo de esto, que nosotros hemos ido desarrollando en todo, en nuestros bocetos, en nuestras ilustraciones, en los collages, o sea, en absolutamente todos nuestros medios de representación, siempre tratamos el límite. Entonces, les vamos a explicar por qué tratamos el límite como lo tratamos. Por ejemplo, la pared de la izquierda, que contiene unos ventanales muy, muy, muy altos, la podríamos haber continuado, porque ya estamos, o sea, ya cuando alguien ve esta imagen, da por hecho que eso continúa. Obviamente el edificio no se termina ahí. Está claro que es un método de representación. Si nosotros lo hubiéramos continuado, la pantalla que nosotros ahora les vamos a explicar, pero tenía tanta importancia, esta pantalla habría desaparecido, porque simplemente se habría visto como tapada, amalgamada, se habría visto como demasiado saturada con demasiada información. Entonces decidimos tratar el límite cortando la fachada en la primera planta, y a partir de ahí vamos plasmando distintas cosas que en realidad, que es otro de las ventajas de hacer un collage. Por ejemplo, ¿no? Donde nosotros estamos parados en este instante haciendo esta imagen, en realidad, si esto fuera un render fotorrealista, nosotros no podríamos ver simultáneamente el 100% de la grada y el 100% de la pantalla. Pero si nosotros estamos tratando el límite como lo estamos tratando, podemos jugar y podemos hacer que los elementos aparezcan simultáneamente, trabajándolos con transparencias o con distintos métodos de representación, de una forma en la que puedan convivir en la misma imagen, sin necesidad de, bueno, voy a hacer una imagen desde aquí y voy a hacer otra desde el punto contrario para que se vea la pantalla. Entonces, al final, también es una forma, no solamente de ahorrarnos tiempo, porque, o sea, nosotros no hacemos representaciones gráficas para salir del paso, nosotros las hacemos y junto con esas representaciones nosotros pensamos y nosotros seguimos creando, y puede que los materiales cambien, y una vez que veamos, no sé, un tipo de madera junto a otra, digamos, esto no queda bien, entonces es mejor cambiarlo por otra cosa. O sea, es un elemento que para nosotros es un elemento de trabajo. El problema es que muchas veces se suele hacer, bueno, no voy a hacer este punto de vista y este punto de vista y este también porque así se ve todo. Entonces, nosotros desarrollamos este estilo de representación en el que se puede ver todo sin estar saturado, o sea, sin estar todo como empastado, sino que se pueden ir viendo las cosas cómo pueden convivir. Es básicamente como la falta de normas, que las vamos poniendo nosotros a nuestro criterio. Entonces, por ejemplo, esa era la planta superior. En la planta inferior, no sé si se ve, si ven, claro, nosotros
lo que queremos hacer con el tratamiento del límite de una manera que no sea difuminada, que muchas veces eso se hace, y no vamos a juzgar otros tipos de representación, nos parece bien, pero nosotros no difuminamos los límites porque difuminarlo es no decidir, básicamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es, buscamos el estilo en el que vamos a cortar el límite, porque en cada punto es distinto. O sea, ven que tratamos la pared y el suelo como si fueran acuarelas, pero la estructura de la nave está insinuada, pero está cortada según los elementos constructivos. O sea, cada cosa la vamos cortando como nos parece que se tiene que cortar para que el observador que vaya a estar mirando nuestro documento se centre donde queremos que se centre. Es decir, a nosotros no nos interesaba ahora, por ejemplo, tratar el exterior y hablar del exterior, porque ya hay imágenes que hablan de eso, hicimos documentos que hablaran de toda esta parte, pero está insinuada. Sabemos que después de del ventanal que tenemos a la derecha, sabemos que hay un exterior. Entonces, nosotros vamos jugando de esta forma. Por ejemplo, al fondo, no sé si ven las gradas que habíamos hablado antes, ni nos molestamos en ponerle la madera, porque no nos interesaba ahora hablar de las gradas o que haya un foco de atención en ese punto, porque llevar un foco de atención en ese punto no nos traía nada, o sea, no nos llevaba a ninguna conclusión a nivel de proyecto, sino que las gradas están ahí para poder situarnos en el lugar. Cuando alguien ve esta imagen y ve esas gradas, que en realidad es algo muy sutil y se podría decir que es casi un mensaje subliminal, cuando alguien ve esas gradas dice, ah, vale, o sea, yo bajo esas gradas y me encuentro con esta situación de un espacio polivalente en el que puede haber un mercado, puede haber una performance, o puede haber cualquier otra cosa. Pero es básicamente ir tratando el documento como para ver qué intenciones queremos poner en él y qué cosas son las que queremos realmente enseñar en ese momento. Vale, este se trata de un concurso que hicimos para la realización de una casa de árbol de Young Architects Competition. Y este tipo de imagen, que a primera vista podría parecer más cercano a un render, realmente estamos utilizando la misma técnica de collage. Si hablamos de la imagen de la izquierda, por ejemplo, vemos el módulo construido, bueno, el módulo que es el centro del proyecto, en el centro de la imagen, y a partir de diferentes técnicas conseguimos que la atención se centre totalmente en el objeto. O sea, antes de empezar a realizar una imagen, y por eso todo este proceso, hay que tener claro exactamente la intencionalidad que va a expresar cada imagen por diferentes motivos. Primero, porque sea lo más claro posible. Segundo, por no hacer trabajo en vano. Y tercero, lo que es consecuencia de la segunda, es optimizar el tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, como era un concurso en un sitio que nunca habíamos estado, que simplemente los que ya han participado en este tipo de concursos saben que se envía una documentación base, pues había una foto del emplazamiento, que era un castillo, un bosque, poca cosa más. Entonces, muchas veces si uno se ciña a la documentación que le envían, no le viene bien al proyecto y lo tiene que adaptar a la documentación que le dan. Lo ideal con el collage es que funcione al revés. O sea, a mí me interesa ver mi proyecto desde este punto y mediante el collage construyo la escena como a mí me convenga. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos el collage, aquí realmente hay unos 10 árboles como mucho, pero ya la disposición que tienen nos insinúan que estamos en medio de un bosque y que simplemente como que nos asomamos al punto concreto donde está el árbol. Utilizamos un juego de luces con planos, por ejemplo, en el primer plano se ve que está más oscuro y el último plano está más claro, primero para darle profundidad y segundo para focalizar la atención al volumen. Aparte, esto se situaba en un bosque alrededor de un castillo en Francia. Hacemos el guiño poniendo un trocito del castillo simplemente para que se entienda. Hay un ciervo abajo a la derecha para que se entienda que es un bosque, pero todo esto es construido de la nada. O sea, no es basándose simplemente en las imágenes o fotos que pasan como base de concurso, sino una imagen creada desde cero a nuestro interés. Si pasamos a hablar de la imagen de la derecha, esto es prácticamente un render del interior, pero de la misma manera que utilizamos en la imagen anterior para poderlo situar, para darle un contexto, utilizamos trozos de otras imágenes para situar el castillo, dar la sensación del bosque de alrededor
y todo el escenario que nos viene bien para el discurso que estamos dando. Entonces, dentro de la técnica de collage, que es la que venimos explicando ahora, lo que nos interesa es, como les decíamos antes, es optimizar, principalmente en un concurso. En un concurso, no se asusten, porque esto no es la imagen que entregamos ni de lejos, pero lo que nos interesa para un concurso es poder, primero nosotros lo que hacemos es esquematizar qué es lo que queremos presentar y cómo lo queremos presentar y cuáles son las cosas que queremos que salgan en la representación que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros hacemos un concurso, decimos, vale, pues hay que ceñirse primero al formato que nos imponen las bases. En este caso era un DIN A1 vertical, que sí o sí tenía que ser eso. Entonces nosotros pensamos el zócalo de la lámina que fuera un documento en el que se pudiera centrar todo lo que queremos explicar. Entonces pensamos, si hacemos una sección fugada en la que se pueda ver los distintos espacios que nosotros estamos poniendo y la relación de ellos con el entorno, podemos buscar la forma de explicar absolutamente todo lo que queremos explicar en un solo documento. O sea, no es que la idea no es llenarlo de cosas, o sea, no es empastar y que quede... o sea, que quede como una cosa súper impactante, más negativo que positivo. La idea es que todos los objetos que nosotros pongamos puedan convivir. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un verde a nuestro gusto horroroso, o sea, que no era para nada la gama cromática que habíamos elegido, ni era, o sea, no era para nada lo que teníamos, pero era un color de base que íbamos a utilizar en nuestro collage. Hicimos el modelado de los elementos básicos, que a nosotros nos habrían costado mucho más meterlo en Photoshop que hacerlo modelado. Incluso si pueden ver, por ejemplo, el espacio de la derecha está súper oscuro y hay que tomarse muchísimas molestias para poder entender que eso es un restaurante y que atrás tiene una zona de bar. A la derecha nos quedó un pegote que no sabemos ni por qué, pero no pasa nada. O sea, el tema es que nosotros, con todas nuestras técnicas y todo, o sea, todo el sistema que fuimos desarrollando, el método de representación que desarrollamos en todos estos años, es que con Photoshop, si vamos a hacer un documento que después no le vamos a cambiar el punto de vista, ni, o sea, esto es un concurso y lo que entreguemos se entrega, o sea, no vamos a volver a empezar en algún otro momento o se va a cambiar todo, sino que lo que hagamos es lo que se va a entregar. Entonces, dijimos, nos centramos en hacer la postproducción de este documento, que vamos a hacer muchísimo más ágiles, y además no empezamos a recargar el modelo. Por ejemplo, el recuadro que hay en el medio, hay un rectángulo fugado, es la base de la casa en la que, o sea, desde donde giraba todo el proyecto de la intervención que nosotros proponíamos para este concurso. Entonces, claro, dijimos, ¿qué hacemos? Nos matamos a modelarla para que tenga todos los elementos que eran como aparte bastante, tenía elementos muy barrocos y muy, bueno, era bastante complicada de modelar. Dijimos, ¿nos tomamos la molestia de modelarlo? Pues no, vamos a usar alguna de las fotos que nos enviaron y la trataremos en el collage. Entonces, pasamos a esto. Todo esto, o sea, el paso de uno a otro, son todos elementos que nosotros vamos agregando. Por ejemplo, la casa del fondo era, o sea, obviamente también se ve muchísimo más definida y se ve tal como es en una foto. O sea, no hace falta modelar, gastar un montón de tiempo, que no quede bien, tratar los materiales. No hace falta, si ya lo tenemos. Es un recurso del que disponemos fácilmente. Las estatuas, por ejemplo, nos pasaron fotos de todas las estatuas que hay en el lugar y nosotros las recortamos, las pusimos, las integramos, que esto también son cosas que enseñamos en el workshop, ¿no? A integrar cosas de distintas procedencias para que todo quede en perfecta armonía, no en perfecta armonía fotorrealística, sino en perfecta armonía como nosotros queremos presentarlo. O sea, esto es como nuestro estilo y nuestro gusto, que obviamente no necesariamente se tiene que compartir. Entonces, por ejemplo, a la derecha hicimos la montaña, que voy a volver a poner la imagen anterior, van a ver que el módulo flotaba, pero flotaba en la posición exacta en la que nosotros poníamos en la propuesta arquitectónica. O sea, esta era la posición exacta que tenía, pero no nos íbamos a tomar la molestia de modelar la montaña, no hacía falta. O sea, con nuestras técnicas de Photoshop podíamos fácilmente y en muy poco tiempo poder llegar a hacer la topografía y entender perfectamente que eso era es un montículo que tiene las tierras dispuestas de una manera en particular.
Entonces, es la forma como de ir agilizando. ¿Qué hacemos además? Nosotros integramos, por ejemplo, personas, porque las personas no solamente le dan escala a un lugar, que eso para nosotros es como lo principal, sino que cada una de las personas que está en esta imagen, cada una tiene más de una intención en su presencia. Es decir, de izquierda a derecha, por ejemplo, por poner un orden, vemos a una chica arriba que está observando las vistas. Es decir, que nosotros estamos ahí solamente con poner a esta persona, estamos insinuando que nosotros respetamos el entorno y que queremos que se pueda ver desde todas partes. Empezamos por ahí. Después abajo vemos en la galería de arte, vemos una persona que lo está viendo y a la vez estamos dibujando las transparencias de unos grandes ventanales a los que no les estamos dibujando ni la carpintería, ni el detalle, ni nada, porque lo que nos interesa es que se pueda ver que a través del arte seguimos viendo el entorno y seguimos participando de él. En la parte del centro de abajo había una especie de auditorio que era donde se tenían, o sea, este concurso era básicamente de una especie de hotel retiro de lujo artístico. Es decir, artístico a nivel de público y a nivel de que un artista pueda venir a desarrollar su trabajo aquí. Entonces, en este espacio inferior, o sea, el de abajo, nosotros queríamos hacerlo tan recogido que estuviera enterrado, pero a la vez que participe del entorno igual que los demás. Entonces, a la izquierda pueden ver una transparencia. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos a una chica haciendo un baile o una performance o lo que sea, para básicamente mostrar qué es lo que se puede hacer ahí. Pusimos parte de las instalaciones para poder ver que se pueden colgar luces, pusimos una sala técnica en la que no hizo falta integrar una persona, ya con poner la silla ya sabemos que va a haber alguien ahí que esté como detrás de la parte técnica de la actuación. Pusimos a algunas personas que están sentadas y viendo, y esto, o sea, van viendo que para poder integrar, de donde sale luz, las caras están iluminadas, el resto está en sombra, o sea, esto son todas técnicas que nosotros vamos trabajando en la postproducción. Arriba, nosotros hicimos una especie de banco perimetral alrededor de ay, no me sale la palabra. De un lucernario, perdón, alrededor de un lucernario, y entonces hicimos a una persona sentada para que el espectador pudiera ver que alguien se puede sentar y observar el espectáculo sin necesidad de estar dentro de la sala donde eso está ocurriendo, porque aparte tenía un aforo muy limitado, que nos dejaban que hubiera más o menos unas 40 personas, pero en el lugar podía haber 100 personas y pensábamos, ¿y por qué 60 personas se tienen que perder el espectáculo? Entonces, diseñamos este lucernario exterior en el que una persona puede estar parada, puede estar sentada y puede seguir observando desde un punto de vista, además, súper interesante lo que pudiera estar pasando debajo. Arriba también volvemos a tener alguien que está haciendo algo con arte, o sea, que no solamente son esculturas que están ahí por estar, sino que hay alguien que las está trabajando o que nos pueden insinuar que es algo que se va cambiando y que puede ir modificándose con el tiempo. A la derecha, arriba, vemos una caseta que, bueno, nos podemos imaginar más o menos que es una pequeña residencia o un retiro, algo, pero eso como ya lo desarrollamos en otro documento, acá solamente hablamos de materialidad. Y por último, a la derecha, la parte que estaba súper oscura, que era esta que les estamos enseñando ahora, que estaba súper, súper, súper oscura, con las técnicas que nosotros utilizamos de postproducción, conseguimos que el propio material ilumine esta zona. Entonces, básicamente les queríamos mostrar cómo un documento se puede ir creando simplemente con ir agregando elementos que no al tuntún, sino que vayan explicando qué es lo que, o sea, explicando por nosotros nuestra propuesta. Y más cuando no tenemos la posibilidad de hablar con un cliente, o sea, de explicarle por qué hicimos las cosas que hicimos. Cuando estamos en un concurso, todos los actores que nosotros ponemos en nuestras imágenes son los que al final lo tienen que poder explicar por nosotros. Entonces, van a ver que, por ejemplo, hay edificios en el fondo, los árboles están tratados, como explicó Ricardo antes, también hablando de la profundidad. Los árboles los creamos nosotros, uno por uno, para cada una de las imágenes. Les cambiamos los colores, las formas, según lo que nos convenga y lo que exista en el entorno que queramos mantener. Esta, por ejemplo, es una imagen del interior de una de las habitaciones del edificio que rehabilitábamos, que habíamos visto antes en el centro. Y entonces, básicamente aquí también podemos decir, bueno, pero esto parece más un render.
Sí, pero no. Tenía mucha base de 3D, pero por ejemplo, toda la parte como de almohadón, o sea, como de cojín del cabezal de la cama, por ejemplo, todo esto está súper tratado en Photoshop con la profundidad para darle como más sensación de confort. Las arruguitas de la cama están hechas en Photoshop. Si esto lo tuviéramos que hacer en un modelado, el renderizado nos tarda sí o sí 3 horas más para renderizar. Y no tiene sentido, porque esto en unos minutos lo podemos integrar tranquilamente en la imagen. La persona obviamente está puesta después, el acolchado del sofá que vemos al fondo a la derecha también está hecho en Photoshop, o sea, simplemente nos habíamos hecho como una pequeña base para poder tener la forma y nada más. Entonces, al final puede llegar a parecer que es una imagen muy producida en 3D y que es renderizada y puesta tal cual, pero tiene muchísimo trabajo de postproducción y muy poco trabajo de modelado. Vale, esta imagen que es extraída bueno, del workshop que comentábamos antes, que es un proyecto que se hizo aquí en Barcelona para una pareja. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, en este caso concreto, en la parcela había 3 árboles, que tal y como está la parcela antes de la edificación, era imposible conseguir esta imagen. Entonces, mediante el collage, podemos conseguir el punto de vista que queremos, aunque aún no exista, conservando los árboles en la posición que queremos. Como decía Julieta, cada árbol y cada persona la creamos exclusivamente para una imagen. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, la mujer que está con los pies metidos en la piscina, nosotros la creamos concretamente para esta imagen. O si nos fijamos en el césped de las 2 imágenes, fue un pincel concreto que creamos para hacer el césped. De esta manera, igual que con otro tipo de elementos de la imagen, con el pincel podemos determinar qué tan largo es el césped, qué orientación tiene, que esto para la intencionalidad que queríamos, que era crear como una superficie muy mullida en el jardín, es lo que nos dirigió a crear este tipo de pincel. Vale, esto es partiendo, o sea, esto es otro encargo que teníamos, que realizamos para el arquitecto Ton Salvador, que es profesor también de la Escuela de Arquitectura aquí de Barcelona, y él realizaba una rehabilitación de una bodega de vinos y se reconvertía en un centro de visita para el vino, con una zona de catas y esto. Entonces, siguiendo con la misma lógica del collage, que la gracia es que el 3D puede estar muy poco tratado porque la mayoría de postproducción se hace en Photoshop, tiene tanta lógica en esas vistas como en esta. En este caso, partimos de un dibujo hecho a mano. O sea, este fue un dibujo, una vista que hizo a mano el mismo Ton Salvador y nos lo pasó para que nosotros lo reinterpretáramos. Entonces, a partir del mismo dibujo hicimos la postproducción. Por ejemplo, a la izquierda vemos una torre que es muy típica de las masías, que son las casas de campo catalanas, que es donde suele haber este tipo de bodegas de vino, que haberla hecho a mano habría costado mucho tiempo porque tiene mucho detalle, la ventana, las rejas, él simplemente nos hizo el volumen y nosotros mediante el collage ya, y utilizando fotos obviamente, le dimos la textura y la posición que queríamos. También orientamos, hacemos como una intencionalidad de orientar la vista hacia el acceso del edificio, poniendo unas personas y unos setos a la izquierda más oscuros como para dirigir la vista hacia el interior de la vista, al acceso al edificio, perdón. Esta sección pertenece al mismo proyecto, en este caso sí que partimos de un dibujo de AutoCAD, una sección, y la intención de este dibujo concretamente, o sea, como decimos siempre, lo importante antes de empezar a dibujar es saber qué intención tiene cada dibujo. En este caso, esta sección, la intención muy concreta era, primero, la materialidad, que aquí simplemente ponemos 4 texturas, y luego los espacios que se crean, ¿vale? Esto, como dije, es una casa de campo, una masía muy antigua de Cataluña, que están construidas de una forma concreta, de piedra, de madera, pues estas fueron las texturas que utilizamos. Por ejemplo, los arcos de piedra que hay en el centro, utilizamos una textura para
potenciarle, para darle más protagonismo en la vista, la pared de ladrillo de la derecha, y luego un par de texturas que se agregaban en el proyecto, que la textura de madera, que es parte de la compartimentación de este espacio, y esta especie de volumen dorado que hay a la izquierda, que era unos antiguos silos donde donde se ponía a fermentar el vino, pues se abrían y se podían visitar. Entonces, parte del proyecto consistía en pintarlos de dorado para darle sensación de cava. Entonces, solo con estas 4 texturas y un dibujo relativamente básico, se puede dar mucha información sin tener que hacer mucha producción. Estas 3 vistas son del mismo proyecto, pero ya vistas interiores. Entonces, al igual que en otros casos, las personas están situadas concretamente para marcar el tipo de actividad que hay en cada espacio. Por ejemplo, si vemos la vista de la derecha, solo 3 personas, esta es la zona de cata, solo utilizamos 3 personas, 2 a la izquierda que están hablando con una copa de vino, que se entiende que es la zona de cata, y a la derecha hay una persona mirando por una ventana, porque realmente desde la zona de catas, y por eso está ahí, hay una vista sobre todos los viñedos. Entonces, simplemente poniendo a esta persona al lado de una ventana que realmente no está ni terminada de dibujar y hay 4 líneas, ya en proyecto se entiende por qué está la zona de catas en esta posición, por qué está esta ventana aquí, y o sea, se explican muchas decisiones de proyecto simplemente poniendo 1, 2 personas o 2 o 3 texturas. Entonces, por ejemplo, aquí les hablamos de otro encargo que tuvimos, que era realizar las imágenes para un interiorista que se llama Pablo Massimila, que es de aquí, bueno, es argentino, pero vive en Barcelona también. Y entonces a él le habían encargado hacer una especie de imagen corporativa desarrollada para poder explicar a futuros inversores de la marca cómo iba a ser la implantación de los distintos locales del Coffee Market de Barcelona. Entonces, la idea era poder ir implantándose en distintos locales de Barcelona, incluso de Mallorca, había otro en Menorca, si mal no recuerdo. Bueno, la idea era poder implantarlo, pero todavía no tenían ningún local específico. Entonces, el cliente nuestro lo que nos dice es, yo necesito que se vea que esto va a ser Barcelona, pero no sé cómo mostrarlo. Y aparte todavía no tengo un local específico, o sea que no hay unas medidas específicas, pero sé, por ejemplo, que quiero que en la vitrina se pueda ver que hay máquinas de café, que además están las máquinas de Bialetti para poder hacer el café como toda la vida, que están las cápsulas ordenadas de una manera, los símbolos gráficos puestos sobre un tipo de madera y aparte haciendo contraste con otro color. O sea, él había cosas que él sabía que quería, pero como no había un local específico, no nos podía dar como una dimensión exacta, ni nosotros podíamos modelar una fachada o algo que pudiera como relacionarlo con el entorno. Entonces, lo que hicimos fue un día que salimos a comer, que no, o sea absolutamente nada que ver con esto, fuimos a comer y dijimos, vamos a pasar un momento por el Ensanche, que es como el barrio por excelencia de Barcelona, o sea, como el típico, porque es el plan de Cerdá, bueno, esto ya supongo que lo sabrán, que es la tipología de manzana y de edificación que fue como conquistando los distintos barrios de Barcelona y se fue rellenando la ciudad con esa implantación. Entonces, es como la más extensa y la más conocida. Entonces, lo que hicimos fue buscar una fachada del ensanche que tuviera elementos que a simple vista pudiéramos decir, vale, esto está en Barcelona. Básicamente, una fachada que pudiera arraigar la imagen de interiorismo a la ciudad en donde se iban a implantar estos locales. Entonces, lo que hicimos fue elegir un edificio que muchas veces en Barcelona nos vamos a encontrar, sobre todo en la trama del ensanche. Nos encontramos edificios que el zócalo está tratado con un material, con un despiece y con una morfología distinta a las plantas superiores. Por ejemplo, el balcón que se insinúa, o sea que ni siquiera lo pusimos entero, pero el balcón que se insinúa es un balcón típico de la estética modernista. Entonces,
esto nos hizo como la escenografía perfecta sumado al pavimento, que no sé si lo conocen, pero es el panot, que es un tipo de pavimento de acá de Barcelona, que hay varios tipos, hay unos que son así cuadraditos, o sea, que está partido en 4, otro que tienen la flor, que es un símbolo de Barcelona. Bueno, entonces el hecho de poder poner esto, que es una cosa muy sutil y se ve muy blanquita y el despiece se ve apenas sugerido, ya con todo esto se nos creó una escenografía para que el cliente de nuestro cliente pudiera decir, vale, estoy en Barcelona. Para el mismo interiorista, creamos estas imágenes que son para una tienda en México, que se llama Gaia, que como la mayoría de los que nos están escuchando son de México, no sé si la conocerán, pero la idea era poder representar, él ya tenía un local, o sea, casi que estábamos hablando de un local en particular, pero lo que queríamos era poder destacar lo que él estaba haciendo, o sea, la intervención de este interiorista, sin la necesidad de empastar todo con la fachada, con las sombras, con la suciedad de afuera, o con la humedad de alguna fachada, o sea, sin recargarla y dándole protagonismo a lo de adentro, decidimos hacer esto, otra vez recurrir a esto que recurrimos muchísimas veces, que es poner en líneas cosas que queremos que estén, pero que no queremos que nos manchen o que compitan con el proyecto de la persona que está haciendo. Entonces, en este caso, a través de los escaparates y el logo que tenemos en la fachada, nosotros con estos 3 elementos explicamos la intervención desde la calle de Pablo. En la imagen de la derecha, por ejemplo, podemos ver cómo era la disposición del mobiliario y cómo quería mostrar él todos los elementos que se venden en la tienda de Gaia, pero él quería que hubiera una especie, que hubiera como separadores para poder distinguir las distintas zonas, para poder definir la circulación de los usuarios, y entonces, una vez más, recurrimos a las líneas para que pudiéramos ver las imágenes y decir, vale, hay una separación, pero no hace falta que esta separación me impida ver el mueble o el espejo o la lámpara que hay expuestos atrás. Entonces, la persona siempre, como mínimo, para dar escala, y esta persona la elegimos porque aparte está mirando hacia arriba, como si estuvieras mirando a este separador, que es básicamente una cosa tan sutil y tan transparente y tan, como tan puesta en transparencia y o sea, tan como que está y no está. Al final, esta persona que está blanca y negra, que está como potente, nos está diciendo, miren lo que estoy poniendo, sin necesidad de que esté texturizado, ni renderizado, ni que tenga sombras. Simplemente está y nos indica algo. Estas otras imágenes eran para otro local, el de la izquierda, ahora no me acuerdo, eran varios locales de Gaia México, entonces le hicimos para 2 o 3 locales imágenes distintas, y entonces acá nuevamente, en la de la izquierda, volvimos a recurrir a dejar el entorno muy clarito, muy en línea, muy sugerido, muy sutil, y por ejemplo, el borde de la acera lo subrayamos, pero no porque el borde de la acera en este caso era amarillo, pero porque aparte esto nos ayudaba a subrayar y a unir lo que estábamos mostrando en la imagen de dentro. Y otra vez, a través de los escaparates, pudimos mostrar toda la intervención de interiorismo de nuestro cliente. Y a la derecha, otra vez, la misma situación. Si nosotros, por ejemplo, no hubiéramos puesto el pilar, esta columna donde está apoyado este chico, si nosotros no lo ponemos, casi que esto podría ser otra vez un lugar anónimo, que no se sabe dónde está, que quizás uno puede pensar, es que todavía no tienen local, o todavía lo que sea. Entonces, al poner estos elementos, nos permite poder tener en simultáneo todas las cosas que queremos enseñar sin necesidad de que unas tapen a otras. Bueno, nosotros también recibimos encargos para estudiantes, que principalmente se trata de proyectos de final de carrera. Este concretamente es para la arquitecta Raquel Soutullo, que le hicimos algunas imágenes para su proyecto final. Y en este caso concretamente queríamos mostrar que hay una coherencia entre las imágenes. O sea, una cosa que buscamos nosotros es que la imagen, aunque sean muy distintas, una interior y otra exterior, tenga una coherencia, y esta coherencia la buscamos con la gama cromática. Nosotros intentamos que, aunque sean ambientes distintos, horas distintas o acciones diferentes, se pueda conservar la misma gama cromática para entender que pertenecen al mismo proyecto.
Y aquí también vemos este desdibujado de que en este caso, por ejemplo, lo buscamos en el pavimento para buscar una mejor integración de la imagen en el resto de la lámina. En este caso, también era un encargo de una ahora arquitecta, en ese momento estudiante de arquitectura, Ainhoa Moore, y nos encargó hacerle varias imágenes de su proyecto final de carrera, y en cada una ella nos fue explicando qué es lo que quería mostrar y qué es lo que quería destacar de su proyecto. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, tenemos tres formas de desdibujar distintas, y que no necesariamente tienen que competir entre ellas, ni necesariamente tienen por qué ser siempre iguales. Por ejemplo, en este edificio ella quería destacar el ladrillo, porque había encontrado una técnica con la que se podía construir, etcétera, etcétera, y entonces quería poner sí o sí que se viera esto. No sé si ven que el despiece según la zona va cambiando. Entonces, nosotros hacemos énfasis, no solamente dejándolo como un fondo, sino limitándolo de una manera llamativa para que los ojos se vayan ahí y podamos ver directamente el material que para ella es el protagonista. Delante de todo el edificio, ella hacía una celosía en las orientaciones donde era necesario, y entonces la celosía era metálica, pero nosotros la empezamos representando en la zona central y la desdibujamos hacia derecha e izquierda. ¿Esto por qué? Porque si hubiéramos seguido con la imagen hacia la derecha, por ejemplo, habríamos llevado el ojo del observador a un punto en el que no nos interesaba que fuera. O sea, básicamente estamos diciéndoles que observen la actividad que esta persona está creando en su proyecto de arquitectura. Entonces, todas estas decisiones son las que nos mandan los ojos a un lugar que con gestos sutiles nos permiten que podamos controlar lo que puede ver el observador. Estas dos imágenes también son del mismo proyecto, se imaginarán. También, como dijo Ricardo antes, mantenemos la gama cromática, porque obviamente no queremos que haya un mega contraste, sino que se entienda que es todo uno. Y volvemos a utilizar el desdibujo para poder dibujar. O sea, desdibujando el límite, cuando nosotros llegamos a la izquierda de la imagen de la izquierda, por ejemplo, y cortamos por los elementos constructivos, estamos hablando de un detalle. Es muy sutil, pero estamos hablando de cuál es la separación entre interior y exterior. Y es tan fina y tan delicada que queremos, o sea, la separación que eligió esta persona para hacer en este proyecto, que estamos explicando cómo el exterior puede formar parte del interior y viceversa, cómo todo está muy interiorizado. La materialidad, otra vez estamos hablando de la misma, está igual tratada. A la derecha, por ejemplo, no nos interesó darle protagonismo a la parte de la biblioteca que estaba cerrada, sino que queríamos darle protagonismo, y lo buscamos con la luz, a la parte central. En este caso, hicimos el concurso de Mextrópoli, y acá simplemente es un ejemplo más, que otra vez estamos hablando del desdibujo, del despiece, de cómo lo remarcamos y lo que nos invita a mirar, pero principalmente nos gustaría decirles que no nos tenemos que autolimitar en los recursos que nos pueden dar los clientes, los que nos puede dar las bases de un concurso, o en la universidad, que muchas veces nos dicen de hacer proyectos súper lejos o en lugares que nosotros no podemos ir a visitar o que no hay muchos recursos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la imagen de fondo era sacada de Street View, o sea, directamente la sacamos de ahí, que era una imagen que más o menos se veía, y con esta la usamos como base para poder empezar a trabajar. ¿Cómo la desdibujamos? Desdibujamos los límites, entendiendo que haciendo esto no termina ahí la plaza, sino que puede continuar. O sea, estamos hablando de que vamos a implantar nuestro proyecto en un lugar que tiene una extensión muy grande, y que es como, bueno, no te vamos a explicar toda la extensión, pero te lo vamos a desdibujar para que entiendas que existe una extensión y que te centres en nuestro proyecto. Por ejemplo, toda la parte de ropa que está colgada, que era parte de un proyecto social que incluíamos en el diseño de estos módulos, lo hicimos también con AutoCAD, están metidos deformados en Photoshop, o sea, está todo hecho como muy con recursos casi nulos, pero de donde teníamos que sacar sí o sí una imagen explicativa de lo que estábamos proponiendo. Y este otro caso también se trata de un proyecto final de carrera, y bueno, es más o menos la misma lógica de las vistas anteriores,
Pero en esta concretamente la sacamos para enseñar que el desdibujado, aparte de la integración con el resto de la lámina o con una intencionalidad concreta, en este caso nosotros el desdibujado lo utilizamos para explicar un poco el sistema constructivo de esta fachada. Esta fachada era una fachada metálica, una fachada ventilada con un aplacado metálico por delante, y la forma de desdibujarlo es según los elementos. Entonces dejamos vistos la subestructura que va por detrás, y de esta manera conseguimos una cosa que buscamos nosotros en todas las imágenes, en todos los documentos que hacemos, sean desde un boceto hasta un plano de obra, es que una imagen sirva para muchas cosas. O sea, no sea solo para explicar este espacio, sino para explicar qué actividades pasan en él, qué vegetación hay, cómo se construye el edificio que lo conforma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta vista concreta la escogimos simplemente para mostrar que el desdibujado también se puede utilizar para explicar el sistema constructivo, por ejemplo. Entonces pasamos a el cuarto punto de nuestra línea de representación, y es cuando llegamos a la representación técnica. En este caso, por ejemplo, pusimos, para enseñarles la planta de nuestra propuesta para el Treehouse Module de Young Architects Competitions. Y entonces, aquí, básicamente, podríamos haber hecho tranquilamente una planta que fuera plana, acotada y punto, nada más. Pero decidimos hacer una planta fugada que pudiera explicar un poco las profundidades y las relaciones entre los espacios, para poder dar como esta sensación de estoy arriba en un bosque, en una parte súper alta, y los troncos fugan como sin mostrarnos ni siquiera dónde nacen los árboles. Es decir, estoy súper alto y disfrutando de la copa de los árboles. Estas cosas, uno, obviamente ahora se las estamos explicando, pero al final son estos mensajes sutiles que nosotros queremos indicar con la documentación que nosotros hacemos. En este caso, por ejemplo, era otra vez de la reforma que hicimos en la vivienda de CEP, que aquí lo que hicimos es, lo que les queremos explicar es que hay documentación técnica que es de obra, porque esto era de obra, simplemente para que todos los que estuvieran haciendo la ejecución durante la fase de obra pudieran saber cuánto miden las cosas, de dónde a dónde tienen que ir, cuánto espacio hay que dejar, etcétera, etcétera. Pero no queremos renunciar por tener que poner detalles constructivos y por tener que poner marcas comerciales de enchufes, de mecanismos, de lo que sea, si queremos que sea una pintura X o lo que sea, o una escala gráfica, por poner elementos técnicos, no queremos dejar que nuestra documentación, que no queremos que deje de mostrar cosas como la atmósfera, que nos parece tan importante. Entonces aquí, con 4 elementos, que son 2 plantas y 2 personas, podemos ver que es un hogar, que no estamos hablando de una cocina en un showroom, o que no estamos hablando de una cocina X tirada en el medio del desierto, sino que es una casa, que hay una chica que está descalza, que está muy cómoda, hay plantas que caen, que están creciendo en un lugar, una niña que está como jugando, y alguien que se siente muy cómodo. Estamos como intentando transmitir la sensación de hogar en un documento que es técnico y que es para construir, pero que nunca nos tenemos que olvidar de que también tenemos que poder explicarle lo que estamos haciendo al cliente, para que también diga, vale, esto es lo que voy a sentir, esto es lo que voy a ver, porque muchas veces nos contratan porque no tienen la visión espacial o la visión de lo que se puede hacer a nivel de diseño en un lugar. Entonces tenemos que poder buscar la forma de mostrarlo sin necesidad de hacer 10 documentos para poder explicarlo. En este caso, recurrimos también a la axonometría, que también es parte de la documentación técnica que nosotros presentamos en muchos proyectos, y es que esta era también de Mixtrópoli, que es la que explicamos antes, que sacamos la imagen de Google Maps, de Street View, perdón, en la que también, estamos explicando el sistema constructivo y cuáles son las distintas posiciones que explican nuestro proyecto, cuál es la intervención que nosotros estamos haciendo. Podemos entender por las axonometrías de la derecha que hay módulos que tienen rueditas, que de alguna forma se mueven, que van conformando una imagen según la actividad que se pueda desarrollar, simplemente con mostrar 3 módulos en axonometría, distinguiéndolos con una gama cromática, por ejemplo.
Entonces aquí, otra vez, es más desarrollo de la misma propuesta y también no dejamos de mostrar, o sea, uno con este documento puede saber cuánto miden las cosas, cómo están construidas, qué altura tiene, cómo se ensambla una con otra, si hay ruedas, si hay algo que choca con otra cosa o si la deja pasar. Podemos ver muchísima información técnica para poder construir esta propuesta, pero también podemos ver dónde duerme una persona en caso de dormir, cómo se genera un hogar según la posición que estamos definiendo, cómo se cuelga la ropa. Podemos ver un montón de cosas, las circulaciones, cómo es tomar un café aquí, que nos podemos sentar en un módulo y disfrutar poniendo una mesa. Entonces, todas estas cosas también las podemos ver representando vida y representando atmósfera y representando sensaciones en un documento que en principio nació para ser puramente técnico. Esta sección es del proyecto de la rehabilitación del edificio industrial reconvertido a colegio y sigue la misma lógica de lo que hablábamos antes. Esto es un dibujo técnico simplemente para explicar dónde va el falso techo, cada cuánto se ponen las tiras LED que van incluidas en el falso techo, que el falso techo no llega hasta el final para poder ver la bovedilla que se puede ver, etcétera, etcétera. Es un documento para construir, pero el hecho de agregarle algo de vida con personas, una persona que va pasando por el pasillo, entonces no se ve completa porque van de esta ventana, esta planta, los dibujos de los niños colgados de columna a columna, también permite que este documento, aunque sea un documento técnico y para construir, si lo ve el promotor o lo ve uno de los niños que va a habitar el espacio, entiende la atmósfera y entiende la intencionalidad de las decisiones del proyecto. Esta axonometría también pasa lo mismo que con los collages o con las ilustraciones que habíamos enseñado antes. Nosotros consideramos que una axonometría es mucho mejor que una planta y cuando la podemos hacer en vez de la planta mejor, porque hay más información, y este es uno de estos casos. Por ejemplo, aquí entre el pasillo y las aulas había unos ventanales para poder ver la actividad dentro, entonces por eso hay una persona en el pasillo mirando por la ventana. Las ventanas estaban alineadas con los pilares metálicos existentes para poderlos ver, entonces por eso la persona está puesta ahí. O sea, todo este tipo de decisiones compositivas hacen de un documento técnico también más amable y más fácil de leer, que pasa igual en la planta del mismo proyecto. Esta es la planta donde se ven las aulas, que igualmente es un documento técnico, donde se ven los metros cuadrados de tabique, cuánto mobiliario hay, cuántos sanitarios hay, etcétera, y se puede utilizar para medir y contar y construir, pero también paralelamente y sin molestar el resto de información, están puestos los recorridos, está puesta una persona en silla de ruedas enfrente del escritorio que está adaptado precisamente para ella, está el comedor, no están las mesas vacías, sino que hay gente comiendo, personas llevando bandejas desde la cocina hasta las mesas, etcétera, etcétera, por el mismo motivo, para facilitar la lectura para una persona que no sea técnica y quiera entender de qué se trata el proyecto. En este caso, otra vez también es de mi proyecto final de carrera, de arquitectura, y en lugar de explicar con una planta cuál era la intervención, o sea, estamos viendo a la izquierda el antes y a la derecha el después de la propuesta arquitectónica, la idea era poder mostrar con una axonometría qué era lo que iba a hacer, pero sin necesidad de que sea como puramente técnica. Esta imagen, por ejemplo, o sea, por si tienen curiosidad, es básicamente una imagen calcada, o sea, es una mezcla de lo que está calcado de Google Earth y el 3D que habíamos estado haciendo para el proyecto, ¿no? Entonces, a la derecha ya está implantado, que son cosas que a día de hoy no existen, está implantado, pero ya está explicado en axonometría sin necesidad, había una planta igualmente, pero no había necesidad de tener una planta para poder entender esto. O sea, la planta estaba para entender exactamente las dimensiones, exactamente el despiece del pavimento, que aquí no se ve, simplemente vemos que son pavimentos distintos, pero no entendemos muy bien por qué. Pero en la planta, que no la trajimos hoy, pero en la planta sí que se veía esto, y es lo interesante de buscar distintos métodos de representación para poder explicar
lo mismo, pero de una manera que sea mucho más amable para la persona que lo va a ver. Que ya sabemos que cuando un profesor ve un documento más desarrollado o con más cariño, también lo lee distinto y también hace la devolución de una manera distinta. Entonces, bueno, básicamente es esto, que esto lo hacemos con todos nuestros proyectos. En este caso, ya estamos hablando también del despiece que les comentaba antes, de cómo la tierra y el césped se entremezclan con un pavimento más duro por el que podemos caminar, pero también está explicado en una axonometría, o sea, también está explicado de una forma en la que podemos incluir un montón de cosas. Por ejemplo, vemos el despiece de los ventanales que se mantienen, podemos ver la direccionalidad de la cubierta para que pueda desaguar el agua de la lluvia. También vemos al mismo tiempo en la misma axonometría en la que hay dos personas caminando, charlando, hay dos amigas que están yendo hacia el límite de la imagen, una madre con una niña. Al mismo tiempo que estamos viendo todo esto, estamos viendo un detalle constructivo a la derecha, en el que podemos ver cómo se recogen las aguas, podemos ver cómo se dispone la iluminación, volvemos a ver las gradas para que sepamos que estamos cortando por ahí y que el lector pueda entender lo que le estamos enseñando. Estamos viendo el sistema con el que vamos a rehabilitar el edificio, en este caso hacia una rehabilitación energética para que tuviera consumo nulo. Entonces, también en esta parte se explica cómo se pone, cómo podemos poner el aislamiento térmico, cómo tratamos el sótano, y en la misma documentación estamos haciendo llamadas con la nomenclatura correspondiente para poder explicar en una leyenda lo que estamos proponiendo. Entonces, al final, lo que les venimos diciendo ya todo el tiempo es que nuestra intención es poder en un documento explicar la mayor cantidad de cosas, no por una cuestión simplemente estética, sino por una cuestión de que la persona cuando empieza a ver un documento tras otro, también se cansa. Entonces hay que poder facilitarle al lector que pueda entender fácilmente, rápidamente y además, si es con cariño, mejor la documentación que nosotros estamos presentando. En este caso, lo mismo. Estamos ya hablando del talle constructivo en sección, cómo lo tratamos, cómo vamos a poner los cerramientos, cómo se pone el aislamiento térmico, cómo hacemos la cimentación del edificio. Estamos hablando de todas estas cosas que es importantísimo poder definirlas en un proyecto de esta magnitud. ¿Para qué? Para pensar en el día de mañana cuando lo vayan a construir. En este caso, este era un proyecto, entre comillas, teórico, pero la idea era generarlo como si alguien fuera a coger esos planos y a realmente llevar a cabo la construcción, perdón. Y a la izquierda vemos otra vez este detalle constructivo, pero en axonometría. Entonces, también estamos explicando otra vez la vida, estamos explicando cómo la fachada se abre y se cierra y no solamente es una cajita, estamos explicando los elementos que componen la cubierta, etcétera, etcétera. Pero es básicamente otra vez lo mismo. Cómo dentro de un mismo documento podemos explicar atmósfera y construcción al mismo tiempo. Bueno, en este caso, por ejemplo, es el detalle constructivo de la casita de árbol del concurso. Y bueno, lo mismo, preferimos explicarlo en axonometría porque visualmente es más claro. En este caso había diferentes tipos de apoyo de la casa, un sistema para apoyarse en el árbol y otro directamente a la tierra. Entonces, este documento que en principio simplemente sería para explicar esto, también explicamos que hay un sistema de fachada que se puede, lo vemos arriba a la izquierda, hay un sistema de fachada que es corredizo, entonces el cristal puede quedar descubierto o no, que hay unas placas solares, diferentes elementos que en principio no tendrían por qué estar en este dibujo, pero lo complementan. Y por último, ya vamos terminando, el último documento con el que no representamos nosotros, pero sí ponemos de manifiesto lo que hicimos, y es la fotografía, que es igual de importante que el boceto, e igual de importante que un plano técnico, que el collage, que la ilustración, tiene exactamente la misma importancia. Y al final, nosotros lo que hacemos siempre es un levantamiento muy exhaustivo del estado en el que nos encontramos un edificio cuando vamos a hacer una intervención en él. Por ejemplo,
A la derecha vemos los pilares de fundición como más en detalle, que tienen una inscripción explicando de dónde son, en qué año se hicieron. Nos están explicando un montón de cosas que nosotros no queríamos decir, vale, pues lo tapamos y ya está. Es la forma de recorrer todos estos espacios y sus detalles con cariño para después poder ponerlos en valor en caso de querer hacerlo, porque quizás nos encontramos unas preexistencias que la verdad es que no son rescatables. Pero cuando nos encontramos un tesoro como este, como unos pilares de fundición que se repiten, que tienen una inscripción, y pasa todo esto, buscamos la forma de después respetarlos y honrarlos. En este caso, por ejemplo, por la normativa que antes decía Ricardo, que es muy restrictiva, y es así, había que tomar medidas contra incendios, entonces lo tuvimos que recubrir con una pintura especial, pero bueno, era una forma más digna de respetarlo que ponerle alrededor un cajón de pladur que lo cierre y punto. Aquí los pueden ver. Bueno, este caso, por ejemplo, es el acceso al colegio, que ya en la preexistencia había un doble espacio, que por eso elegimos entrar por aquí. Y como era un edificio público y en realidad no había muchos recursos económicos, aprovechamos esto como a nuestro favor, digamos. Entonces muchos materiales simplemente se sanearon y se pintaron, como esta fachada de ladrillo existente, que este edificio es del siglo XIX, principios del XX, pues es ladrillo de esta época y simplemente se pintó. En el suelo, por ejemplo, podemos ver, si recordamos la ilustración que vimos al principio del inicio del proyecto, que era simplemente un color gris, nosotros en principio en proyecto lo que queríamos hacerlo era con un hormigón pulido, pero luego por temas de presupuesto salía demasiado costoso, entonces se terminó resolviendo con un recubrimiento de linóleo. Buscamos un material, o sea, un acabado de linóleo que imitara o se pareciera lo máximo posible al hormigón pulido. Entonces esto es lo que decíamos cuando estábamos hablando de ilustración y collage, que si nosotros desde el principio en la imagen al consorcio de educación le hubiéramos enseñado que el pavimento era esto concretamente, no siendo ellos técnicos, era muy difícil luego haber tenido que hacer este cambio y que lo hubieran aceptado fácilmente. Como en principio en la ilustración simplemente se ilustraba la atmósfera con un color gris, o sea, la atmósfera y simplemente era una superficie gris, llegar a esta decisión fue mucho más fácil, conservando la atmósfera que queríamos conseguir. En este caso, por ejemplo, bueno, esta es la vista desde el otro lado, también es una cosa muy típica de este barrio de Barcelona, las chimeneas al lado de las naves industriales, de los distintos usos que tenían. Entonces, en este caso, dejamos el espacio un poco casi literal y metafóricamente en blanco para que después vinieran los usuarios, que en este caso eran los alumnos, el director, los profesores, para después, aún relacionándose con el entorno de esta manera, pudieran hacer el espacio suyo, como lo hicieron aquí, por ejemplo. Que antes nosotros en la sección, que era un documento técnico, habíamos intuido, pero era una cuestión de intuición, que poníamos unos carteles colgando, dibujos, y al final terminó pasando. Lo que no intuíamos, por ejemplo, era que en las ventanas iban a poner un montón de plantas o que iban a poner unos patinetes también ahí, y estas cosas son las que a nosotros nos encantan, porque después nos terminan sorprendiendo cómo es posible que nosotros nos imaginamos que algo va a ocurrir en un lugar y el usuario es capaz de reinterpretarlo de 1000 maneras distintas, que también es aprendizaje para nosotros y es la forma también de enriquecer más un lugar. Por ejemplo, esto, lo llenaron de plantas, que a nosotros además nos fascinan, pero es esto, es dejar un espacio que pueda tener las posibilidades de reinterpretarlo de muchísimas maneras distintas. En este caso, por ejemplo, otro de los recursos que nosotros usamos de la fotografía es el timelapse, que esto lo ponemos en todas las obras que hacemos, dejamos la cámara puesta. En general es muy difícil mantenerla en el mismo punto, pero para ir reflejando ciertas actuaciones como esta, por ejemplo, está muy bien porque es fácil verla y que también nuestros clientes también lo puedan ver, o sea, que también digan, vale, pues pintaron la pared y mira cómo quedó, y que aparte
no sé si lo ven, pero hay un punto en el que tiene un reflejo de un coche que pasa por afuera. Es también ayudar a que el cliente se pueda hacer una idea sin necesidad de estar en la obra constantemente como lo hacemos nosotros como técnicos. Y también, o sea, nos encantan las fotos de obra, o sea, nos encantan, y siempre vamos documentando todas las visitas de obra, que normalmente hacemos una por semana, dependiendo, o sea, dependiendo obviamente de la escala y de la situación y de todo, del proyecto que estamos haciendo, pero como mínimo vamos una vez por semana a visitar para ver cómo van avanzando las cosas en persona. Y entonces, nada, les mostramos, por ejemplo, cómo estaba en fase de obra esta vista y cómo terminó siendo una vez terminado de poner todos los módulos de cocina y toda nuestra intervención, pero les queríamos mostrar cómo aún así, cuando es una foto finalizada de un proyecto que ya se terminó, que ya se cerró y ya se entregó, aún así seguimos poniéndole elementos que pueden ser más explicativos de lo que hacíamos. Los clientes nos dijeron que era súper importante para ellos poder tener las especias a la vista, que les encanta poner especias a todo y que para ellos es súper importante poder tenerlas a mano como más inmediatas. Entonces aquí uno puede ver unos huecos, unas hornacinas que podemos no imaginarnos para qué es. Mediante la ilustración y poder integrar los elementos en la imagen podemos ver que esto servía para eso, o sea, que no son un capricho, sino que tenían un fin. Entonces esto, bueno, nada, le estamos mostrando otra vez la imagen de antes, de cómo los encontramos y cómo quedó el diseño que hicimos para la rehabilitación de esta vivienda. Este es otro punto de vista también, o sea, solamente usando colores, texturas y materiales distintos que se puedan comunicar entre ellos, como por ejemplo el suelo y el mueble que está como rehundido a la derecha, son de dos maderas distintas, pero están en la misma franja de calidez y de tonalidad. Entonces vamos creando nexos con los distintos elementos sin necesidad de apelmazar todo de madera para que se entienda que estamos haciendo todo lo mismo. Usamos el blanco para llevar luz y el negro para destacar los planos que nos interesaba que tuvieran más importancia. Y por último, estos detalles que les estuvimos explicando al principio de la sección de fotografía, estos mismos detalles son los que después recorremos súper minuciosamente para poder ver si hace falta hacer repasos, si hay que volver, o sea, si los industriales tienen que volver a venir para lo que sea. Entonces, de la misma manera, hacemos un levantamiento final de cómo quedó nuestra intervención y cómo la entregamos a los clientes para poder tener absolutamente todo el proceso documentado. Y fin. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado tanto tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que todo es muy, muy interesante. La forma en la que representan, que a pesar de ser cuestiones muy técnicas, también son muy creativos y pues sí, como mencionaron en una lámina, a pesar de que se veía la instalación del falso plafón, también había como que figura humana de niños jugando y hace que se entienda mucho mejor la atmósfera. Entonces todo eso me parece súper interesante. En chat le estaba comentando a Isaac que de manera personal a mí su trabajo me vuela la cabeza. Y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. No sé si alguien de aquí en la sala tenga alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Yo tendría una pregunta. Hola. Hola, Hola, Julieta y Ricardo. ¿Cómo están? hola, bien. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno, mi pregunta es, viendo todos los diseños que han hecho y viendo que han trabajado en rehabilitaciones y proyectos nuevos, mi pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutan ustedes hacer? ¿La rehabilitación de diseño o el implemento de nuevos diseños para lugares habitables? Todo. La verdad es que no sé si se nota nuestra manera de explicar y de hacer, somos muy intensos, nos encanta todo en todo el proceso, o sea, todos los proyectos que también en algún momento lo explicamos, que en todos los proyectos nos pasa que aprendemos algo nuevo, o sea, uno, por ejemplo, uno fue al colegio, uno vivió en una casa y uno sabe más o menos lo que quiere hacer, lo que quiere enseñar,
pero hasta que uno no se mete en la casa de una familia, entiende lo que esa familia necesita, o en ese colegio, por ejemplo, no sé, en este punto, por ejemplo, los niños que que van a ese colegio ahora, tenían que estar supervisados constantemente. Entonces, ese aprendizaje de cómo hacemos para que esas personas puedan estar controladas, pero pero con cariño, sin ser como una cuestión policial, cómo podemos hacer para que la arquitectura también lo integre. Entonces, era también un aprendizaje para nosotros buscar la manera de integrar brechas transparentes para poder generar cierta comunicación entre interior y exterior. O sea, nosotros esas cosas, por ejemplo, nos encanta. O sea, esa fase como de aprendizaje que en realidad dura todo el proyecto, que es aprender a cómo la arquitectura se pone a los pies del cliente para poder reflejar todo lo que él quería. Entonces, esto nos lleva a distintos modos de investigación, o por ejemplo, cuando un proyecto tiene un presupuesto muy limitado, muchas veces uno dice, uff, esto no se puede hacer, pero en realidad todo se puede hacer, o sea, absolutamente todo es factible. El tema es que igual hay que recurrir a otros materiales, otros sistemas constructivos u otras maneras de hacerlo. Entonces, es como, al final, no podemos elegir al menos yo, hablo por mí. Yo sí puedo. Bueno, yo no puedo, o sea, me fascina la fase de obra, de ver cómo se materializa todo lo que fuimos haciendo, cómo se refleja y todo, pero a mí me encanta todo. O sea, desde el momento en el que nos lo encargan y nos hacen la lista de deseos de qué es lo que quieren, hasta el momento en el que entregamos la obra, yo lo disfruto absolutamente todo. Sí, yo un aporte solo del aprendizaje continuo que decía Julieta, es que no se acaba, o sea, no se termina ese proceso. De hecho, yo veo fotos, esta obra de la reforma de CEP, de la vivienda esta que mostramos, la acabamos el verano pasado, o sea, la acabamos hace un año. Yo ahora veo fotos que yo digo, esto yo ahora no lo haría. ¿Por qué? Es un proceso que uno sigue evolucionando y va aprendiendo cosas que se va dando cuenta de errores que cometió. En cuanto a lo que preferimos, estoy de acuerdo con Julieta, pero yo sí que tengo una preferencia y es la rehabilitación. A mí la rehabilitación me parece que se aproxima mucho a la arqueología o al encontrarse cosas. Una obra nueva no es empezar de cero, pero casi. O sea, es como que tú estás poniendo tus propias normas y más o menos diseñando lo que tú quieres. Una preexistencia, o sea, una rehabilitación es un poco más complicada porque estás muy marcado por preexistencias. Pero esas mismas preexistencias le dan normalmente mucho valor al proyecto. Por esto, lo que explicaba Julieta antes, que nosotros hacemos una primera visita reportando todo. En el caso del colegio fue muy fácil porque era un edificio muy bonito, industrial del siglo XIX, donde todo era lindo, o sea, el ladrillo era lindo, las columnas estaban muy bien, las cúpulas, o sea, todo estaba muy bien. Pero en el caso de la vivienda, por ejemplo, era una vivienda que no tenía más. Solo cuando tiramos el falso techo nos dimos cuenta de la altura que había. Al tirar el falso techo vimos que había un trozo de ladrillo que fue lo que terminamos pintando, que esto en proyecto no estaba. Vimos que ese ladrillo era muy bonito como para luego pintarlo o taparlo y que no se viera. Este proceso de descubrimiento de cosas a mí me encanta. O sea, el resto de arquitectura me gusta mucho, pero esta parte concreta me fascina. Bien, muchas gracias. También aquí en el chat estaba pidiendo la palabra Jonás. ¿Estás ahí? Sí, sí. Pues nada, agradecerles el que se pudieron tomar el día de hoy para estar en esta conversación con todos nosotros. Y aparte quisiera hacerles una pregunta, que a nivel de concurso, donde las entregas son bien específicas, por ejemplo, a lo mejor en algunos casos solicitan el tamaño del render a utilizar, con qué calidad, con qué punto de vista, si va a ser un render tomado desde fachada, desde un interior, qué fondo se le tiene que poner, si va a ser de día, de noche, si va a utilizar iluminación. ¿Cómo venden este tipo de propuestas al cliente? O en nuestro caso, por ejemplo, como estamos estudiando, se lo vendemos a los arquitectos que nos enseñan.
O no sé si quizás sea únicamente para una lámina conceptual su trabajo que realiza. Gracias. Gracias. A ver, la verdad es que son como varias cosas distintas, porque hay una cosa que siempre decimos que tenemos que aprender y nunca aprendemos, es la realidad, y es que en un concurso muchas veces las normas son como muy específicas de, como lo que decís, ¿no? De la imagen tiene que ser desde aquí, esto tiene que hacer asá, pero al final, cuando salen los ganadores, siempre, o sea, siempre es gente que no respetó las normas, siempre. Bueno, no quiero decir siempre porque no quiero generalizar, pero la realidad es que nosotros, esto sí, puedo decir siempre porque nos pasa siempre, y es que decimos, vale, la próxima vez vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque siempre termina pasando que nos decepcionamos cuando vemos un ganador que decimos, pero ¿cómo es posible si no? O sea, no respetó absolutamente nada, ni el volumen que había que respetar, ni los metros cuadrados, ni la posición de las cosas que pedían. Entonces, eso es una enseñanza que ojalá les podamos transmitir y ustedes sí puedan aplicar, no como nosotros, pero que está muy bueno poder ver las normas y reinterpretarlas. Esto en el caso de los concursos. En el caso de los clientes, cuando el cliente es un arquitecto o es un interiorista que nos está pidiendo imágenes, o en el caso, por ejemplo, de las cocinas, nosotros siempre mostramos, o sea, tenemos como una especie de documento previo en el que nosotros bocetamos lo que vamos a hacer cuando, o sea, ponemos los árboles, la edificación, o sea, lo que sea, lo vamos bocetando para que puedan ver dónde van a estar dispuestos los elementos y qué cosas van a poder ver o apreciar en la imagen. Entonces, muchas veces, o sea, en general, como tenemos tanta experiencia haciendo este tipo de imágenes, en general nos dicen, vale, me encanta, perfecto, adelante con este encaje, ¿no? Pero si el cliente, por lo que sea, que en este caso sea, por ejemplo, un estudiante, nos dice, no, porque un profesor mío hizo mucho hincapié en X, y necesito sí o sí mostrarlo, pues se busca otro punto de vista y ya está. O sea, eso en el caso de un cliente estudiante. En caso de un arquitecto, en general suele pasar lo mismo. O sea, les brindamos los recursos con los bocetos y todo o sea, lo que proponemos nosotros, y ellos van corrigiendo. Siempre hay como un proceso de poder corregir, poder charlar, poder hablar. O sea, nosotros no le imponemos un estilo. Pero en general, eh, cuando alguien nos viene a contratar o nos viene a pedir que le hagamos alguna imagen, es porque ya conoce nuestro estilo y sabe cómo trabajamos y le gustaría que su proyecto se represente de esa manera. O sea, en general no tenemos que convencer al cliente. O sea, en general ya viene con una cierta predisposición porque vio nuestro portfolio, vio lo que hacemos, cómo lo hacemos, le explicamos el método y nada. O sea, por eso en general como que no hay mucha fase de tener que convencer porque ya vienen preconvencidos de antes. No sé si Sí, no, también es verdad que actualmente se utiliza mucho el render fotorrealista y esto va a nuestro favor, que a la hora del cliente o el impacta mucho, la verdad, porque es una cosa que no están acostumbrados a ver, y aparte es muy fácil como herramienta de trabajo. O sea, lo que explicábamos antes, un render es como una foto fija, definida, totalmente rígida. En cambio, este tipo de dibujo es más una herramienta de trabajo que es más flexible y aparte es llamativa, o sea, es rara. Entonces, muchas veces, no, o sea, generalmente no hay que convencer, sino que nosotros llegamos con este método de trabajo y es bien acogido y llegamos hacia hasta el final. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? No sé. Bueno, mientras sale alguna pregunta, les quiero leer algunos comentarios que tenemos.
renders, tienes que estar modificando materiales a cada momento y haciendo cierto tipo de cosas, y cuando haces la propuesta se ve de una manera y cuando haces el render se ve de otra. Ese es un punto. Y la otra, en cuanto al costo, sí es mucho la diferencia que se tiene en cuanto a un render ya, como decían, fotorrealista. Perdón, cuando te referís a costo, ¿es a lo que le cuesta al cliente o en cuanto a tiempo para uno hacerlo? Ajá, al tiempo que uno se dedica a hacerlo, porque por decir, en nuestro caso, pues obviamente en las entregas andamos muy atareados y al dar dando tanto en un render, pues sí es mucho tiempo que se consume. Entonces sí se acortan mucho los tiempos en cuanto a este tipo de trabajos. Y bueno, ajá, como comentaba el otro de los costos. Sí. Gracias por la pregunta. La verdad es que es súper interesante porque es algo que nosotros tenemos, o sea, a nosotros nos interesa como arquitectos y nos interesó como estudiantes, o sea, esto es algo genérico a absolutamente todo el tiempo de la profesión, es poder no hacer las cosas rápido, porque no nos interesa hacer las cosas rápido y así nomás como corriendo, sino que nos interesa poder hacer un proceso de diseño ágil, o sea, es principalmente que sea ágil para ver dónde ponemos nuestro tiempo y dónde ponemos nuestros recursos. En un trabajo académico, en general, uno va avanzando durante todo el curso, ¿no? O sea, vas avanzando como tu propuesta, tu proyecto, o sea, vas avanzando todo, vas teniendo correcciones con los profesores, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces esos documentos tienen que ir mutando, o sea, no es, o sea, los documentos no son uno durante todo el curso, justamente van cambiando. Entonces, en ese momento, más que nunca, nos interesa poder hacer documentos rápidos, más que rápidos, ágiles, que puedan representar lo que hacemos, o sea, lo que queremos explicar, sin caer en una cosa que sea como cutre o que quede como a medio pelo, o sea, como que parezca que, ay, no me dio tiempo a terminar esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo para que tengas una noción del tiempo, eh, la imagen que pusimos nosotros, no sé si la tenés en mente, la que pusimos de la vivienda unifamiliar en San Pere de Rivas, que es el que usamos para el workshop anterior, esta imagen nosotros la desarrollamos en el workshop, la explicamos a tiempo real, o sea, explicamos desde cero. Nosotros entregamos los planos, que entiendo que eso todo el mundo lo tiene, o sea, cuando haces un trabajo académico tenés los planos de tu propuesta, y nosotros empezamos el workshop con esos planos y enseñamos a modelar, a poner texturas en el 3D, a diferenciar si queremos la textura que sea en el 3D o ponerla después en Photoshop. Después enseñamos también a renderizar, a poner luces, a poner las escenas, a poner las cámaras, o sea, lo tratamos como una persona o sea, como si una persona viniera sin saber, básicamente, y le explicamos todo nuestro proceso y todos nuestros recursos. Después de eso, explicamos la postproducción, o sea, ya nos volcamos en Photoshop y explicamos cómo crear un pincel, o sea, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos de lo que explicamos en este workshop para que puedas entender las horas que se le dedican. Explicamos cómo se crea un pincel, entonces las personas aprenden en ese momento a crear un pincel, cómo se aplica, cómo se modifican todas las posibilidades infinitas que tiene un pincel para poder tener variaciones y poder ser como más realista, por así decir. Explicamos también cómo poner texturas, cómo incluir luces en Photoshop, cómo vamos incluyendo distintos elementos, cómo vamos diseñando un árbol,
dormir y a la mañana ya veré lo que salió. O sea, que no sea un elemento sorpresa cuando debería ser algo súper controlado y súper diseñado, porque aparte dedicas muchísimo tiempo a poder hacer un proyecto para que después la documentación presentes no lo refleje. Vale, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas aquí en el Meet, quiero hacer una pregunta que pusieron aquí en Facebook. Arque Revis dice, si pudieran viajar en el tiempo y verse ustedes mismos en su paso por la universidad, ¿qué consejo le darían a su yo estudiante y qué otras cosas cambiarían, en qué se enfocarían más, etcétera? Vale, empezamos. Yo, a base de no dormir y mucho café, me tocó aprender a organizarme el tiempo. Y si esto lo hubiera sabido al principio, habría dormido más. Un resumen. O sea, por ejemplo, una cosa que explicamos en las imágenes. Nosotros normalmente hacemos un boceto inicial para saber exactamente qué queremos mostrar y qué elementos van a ver. Ya sabiendo eso, y si yo sé que la imagen se ve hasta aquí, no me gasto un montón de tiempo modelando esto. O dibujando una planta para que al final, no me entra y sale súper pequeña, y estuve 2 días haciendo detalles que no se llegan a ver. Entonces, lo esencial es que esto no te lo enseñan nunca, pero es antes de empezar a hacer cualquier cosa, pensarlo y ver qué intención hay en hacerlo, o si me va a servir o no, porque muchas veces uno por inercia sabe que siempre hay plantas y dibuja una planta y al final no explica lo que uno quería. Era mejor hacerlo con axonometría, que tarde el mismo tiempo y explica el doble de cosas. Entonces, para mí, esencial saber, tener las cosas claras, la intencionalidad de cada cosa que se va a hacer y organización de tiempo, ponerse timings para hacer las cosas. O sea, si yo tengo una entrega en 2 semanas, para ir bien, debería trabajar tantas horas al día y el tercer día yo ya debería tener esto. Y el quinto día debería tener esto. Y si estoy en el quinto y no tengo esto, ¿qué está pasando? Este tipo de organizaciones yo creo que son esenciales, porque arquitectura es una carrera que es famosa porque la gente no duerme. Y es porque hacer cualquier cosa es un volumen de trabajo enorme. Y si hay una cosa, que hay un error que te das cuenta a medias, tirar para atrás, a veces da más pereza que seguir hacia adelante y que salga lo que sea. Entonces, para mí eso, organización y tener claras las cosas que se quieren enseñar. Yo la verdad es que no sé, o sea, me parece que la organización es importante, pero aún haciéndolo, porque yo lo hice toda la carrera, aún así no dormí, o sea, no es, no, o sea, no es infalible. Garantía tampoco, pero sí, o sea, estoy de acuerdo con eso. Y también hay otra cosa que me parece que está como muy extendida, lamentablemente. No sé si en México, que entiendo que es la mayoría de gente que nos acompaña hoy, no sé cuán extendido está esto, pero en la universidad de aquí, no todos, eso está clarísimo porque tenemos profesores que amamos con todo nuestro corazón y que han marcado nuestro camino para bien. A día de hoy seguimos en contacto y les tenemos una estima increíble, pero hay otros profesores que tienen por algún motivo el maltrato muy interiorizado, o sea, el hecho de romper maquetas o llamarte de alguna manera que no es apropiada. Me parece, o sea, yo tengo una personalidad bastante fuerte, por decir de alguna manera, y si me ha pasado eso alguna vez, he afrontado la situación y he plantado cara, pero sí he visto muchos compañeros que prefieren que no, o sea, prefieren recibir el maltrato, una maqueta rota que te llevó 2 semanas hacer, mucho material, mucho dinero invertido, mucho tiempo, y hay mucha gente que deja pasar esas cosas y las normaliza y les parece bien. Entonces yo, más que a mí misma, creo que sí me dedicaría más igual a buscar la manera de que la gente pueda plantar cara a estas situaciones, que creo que son mundiales. No sé si alguien puede contestar en el chat si lo son o no lo son, pero en nuestra universidad y en universidades de conocidos nuestros y amigos, colegas, compañeros, esto ocurre. Entonces, más que un consejo a nosotros mismos del pasado, se lo daría incluso a los estudiantes del día de hoy, que por favor no toleren esas cosas y que por nada del universo
eso les haga ni dejar la carrera, ni abandonar, ni pensar que no son capaces, porque eso no es así. Esto lo hemos vivido que hemos perdido, ni que se hayan muerto, pero que hemos perdido muchos compañeros en el camino porque han tenido una muy mala experiencia con un profesor y eran súper trabajadores y eran súper metidos en el tema y les encantaba y todo, pero dejaron la carrera porque se cruzaron con una piedra en el camino. Entonces, básicamente eso, como que creo que me dedicaría un poco más a intentar que esta situación no se repitiera, básicamente. Y el resto, no sé, me van a seguir saliendo, seguramente, o sea, por ahí sigo respondiendo a esta pregunta después. Pero en principio creo que eso. Muchas gracias. Creo que ese consejo es demasiado bueno porque, al menos en mi caso, cuando iba en tercer semestre, algunos arquitectos sí me decían como de, no, pues mejor sí salte. Y yo así de, no. Y pues, pues es muy nada. triste, eso hay que pararlo. O sea, nosotros consideramos que la arquitectura es una carrera tan hermosa y fascinante y tan, no sé cómo explicarlo, pero es como un nivel de aprendizaje que uno te pregunta, ¿pero qué aprendes en arquitectura? Y no lo puedes definir en una sola frase, o sea, no puedes decir, aprendo a esto. Son unos niveles de aprendizaje brutales y con millones de capas superpuestas, o sea, es una cosa brutal. Entonces, cuando un profesor, después de que te hayas matado toda la carrera, de que hayas hecho las cosas con cariño, con entrega, con todo, te diga, tenés que salir, no, yo no me voy, te vas vos, o lo como sea, pero eso es de verdad, o sea, hay que cortarlo de raíz porque no puede seguir, o sea, eso no puede seguir pasando, no puede. Muchas gracias por tus palabras. Ahora cedo la palabra a Joyce. ¿Estás por ahí? Me parece que querías hacer un comentario. Sí, bueno, más que para quitarnos este mal sabor de boca sobre todo esto, pues yo quisiera pues mostrarles mi admiración, porque pues por ejemplo yo en la escuela que estudio es una escuela del Politécnico de la ESIA y la carrera es ingeniero arquitecto. Entonces, pues hablando en experiencia propia, pues me acuerdo que pasaba mucho, ¿no? Al principio que me decían, pues sí, porque los arquitectos están muy peleados con la funcionalidad de los edificios, como que sueñan mucho, son muy soñadores, Sí. incluso con, no, ajá, como que tienen mucho esa idea, ¿no? De que no consideramos los materiales constructivos o luego ponemos cosas inalcanzables. Entonces, pues yo viendo su presentación, pues al principio empezamos a ver como que mucho las técnicas aplicadas y la belleza y todo, y dije, pues qué padre, ¿no? Y luego se metieron mucho en un ámbito técnico, y eso me parece que es, al menos aquí, y con mi experiencia con personas que conozco, es difícil de alcanzar, porque generalmente, a pesar de que estoy en una escuela donde supuestamente deberíamos de aprender todo esto, siento que no es algo que te lo dé la escuela, es algo que tú en base a tu empeño y como que tu interés es algo que vas desarrollando. Entonces, pues realmente es eso, ¿no? Como que expresarles que me parece que es muy admirable que ustedes tengan estas dos partes y que ambas partes les apasionen, porque no es algo muy común, al menos aquí, no sé allá, pero aquí en México y en este caso, hablando particularmente en mi escuela, es muy extraño ver que las personas digan, ah, pues me gusta la estructura, pero también me gusta la parte del diseño. Gracias. Gracias. No, yo considero que es imposible separar una cosa de la otra. O sea, es lógico que a uno le guste más los acabados de no sé qué y a otro más las normativas. Pero sin una cosa no se puede hacer la otra. Y entonces es indispensable, yo creo que sí o sí van de la mano, te gusten o no, van de la mano y mejor tomárselo con, con filosofía que aburriéndose, porque es una cosa a la que te vas a tener que enfrentar sí o sí. Entonces es mejor cogerlo así, creo yo. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pasa mucho, es verdad. O sea, eso acá también pasa. O sea, que hay gente que se dedica más a una parte o a otra. También es verdad que depende muchísimo de la experiencia que haya hecho uno, porque, por ejemplo, nosotros tenemos compañeros de la carrera que a día de hoy trabajan en despachos gigantes y entonces la estructura del despacho en el que trabajan hace que solamente se puedan centrar en una cosa. Por ejemplo, están trabajando en el diseño de no sé, de un colegio, de un hospital o de una universidad o de algo como o sea, una escala muy grande.
Y entonces estas personas lo que suele pasar es que son como un engranaje más de una cadena. Entonces dicen, bueno, esta persona se va a ocupar de los baños, y quizás esta persona está haciendo baños durante 3, 4, 5 meses, o le dicen, no, esta persona se va a encargar del mobiliario. Entonces al final esas cosas te terminan definiendo en el sentido de que conoces solamente una parte, entonces es como, bueno, yo me especializo en mobiliario, pero no tenés la imagen general. En cambio, nosotros en los dos casos, cuando hemos trabajado en otros estudios, trabajamos en general en estudios como más pequeños, en los que sí o sí tenés que hacer todo, o sea, desde el principio hasta el final, desde que te reunís con el cliente para que te haga la lista de deseos, hasta que tenés que empezar a diseñar, a incluir la normativa. Ahora hay que tener en cuenta, porque aparte acá, no sé allá cómo es, pero acá hay normativas de todo, de la ciudad, de la comarca, del país, o sea, técnica a nivel europeo, o sea, es como, hay 800 niveles de normativa, te tenés que saber absolutamente todos, o apoyarte en profesionales, obviamente, que lo sepan, pero quiero decir, no queda otra que combinarlas. Pero esto suele pasar cuando alguien trabajó en un despacho pequeño. Si alguien trabajó en un despacho muy grande, en general estuvo viendo como una cosa muy específica dentro de lo general. Igual, la realidad es que la carrera en sí, obviamente que te enseña muchísimo, o sea, o sea, quiero decir, no quiero minimizar lo que se aprendió en la carrera, pero diría que grandísima parte de lo que aprendimos es con la experiencia. Entonces, depende mucho de en qué se centre cada uno. Este podría ser otro consejo para el yo estudiante. Sí. Si vas a buscar trabajo, que sea en un estudio pequeño, para tocar muchas cosas. Pero que pequeño no significa que hagan cosas como mínimas. Yo estaba en un despacho que era muy pequeño y estábamos haciendo, por ejemplo, la propuesta para un estadio de fútbol. O sea, quiero decir, no necesariamente te limita la escala en la que vas a intervenir a nivel arquitectónico. En otro despacho que estuve muy pequeño también, estamos haciendo intervención en edificios patrimoniales de Barcelona. Entonces, al final, claro, poder tocar todo lo que pase en un proyecto así es una experiencia brutal. O sea, a nuestro yo antiguo y a ustedes como estudiantes les diríamos que primero que trabajen durante la carrera, sí o sí, y que además busquen un despacho en el que puedan tocar todo para poder aprender lo máximo posible. Ok, muchas gracias. Gracias a vos. Bien, ahora Eli Rodríguez, igual quería hacer un comentario. ¿Estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, también para ustedes noches. Es un verdadero placer estar, bueno, aquí escuchándolos, que nos estén mostrando lo que ustedes desarrollan. La verdad es que creo que como su trabajo actualmente es muy difícil encontrar encontrarlo a un nivel más desarrollado, y me encanta ver cómo ustedes representan. Normalmente a nosotros nos cuesta tal vez como que luego representar nuestras ideas o darnos a entender mucho mejor en nuestros proyectos, y creo que ustedes tienen una técnica impresionante. Gracias. Para poder dar como que una imagen muchísimo más realista y acercada a lo que estamos intentando pues presentar. Yo creo que, por ejemplo, esto es una gran representación que nos puede ayudar a nosotros como estudiantes, principalmente para que, como tú dices, que luego nos llegan tal vez a hacer nuestros proyectos, nos echan para atrás, que vuelvo a empezar, cosas así. Pero pues con esto es totalmente distinto. Entre más lo desarrollemos y más defendamos, ya hasta tal vez con acabados, con representación, con cómo se va a utilizar el espacio, es muchísimo más fácil que a nosotros nos acepten el proyecto, y principalmente que evitemos estas situaciones que tú comentas. Entonces, la verdad, yo creo que esta es una gran herramienta que nos va a servir a nivel, pues ahorita como profesional y ya como arquitectos en el mundo real. Entonces, pues bueno, o sea, yo solo es como de un comentario de agradecimiento de que nos comparten
su conocimiento y que nos dan la oportunidad pues de estar aquí con ustedes a distancia, pero pues regalándonos o brindándonos un poco de pues lo que ustedes desarrollaron como proyecto en un principio, pero ahora realidad. Entonces, muchas gracias por todo esto. Gracias a ti. Gracias, y gracias a ustedes por estar también escuchando tanto tiempo. Nosotros compartimos con muchísimo cariño, o sea, nos encanta poder difundir también lo que hacemos y explicar nuestro proceso creativo y nuestra forma de representar. Nada, si querés hacer nuestro workshop, no, podés hacerlo. La verdad es que es muy útil, no es por hacer propaganda, de verdad. Es muy útil porque de verdad es una buena forma de aprender a agilizar los tiempos que le dedicamos a cada cosa y buscarlo ¿no? Como de una manera distinta, no quiero decir innovadora, pero sí como más rara, más extraña de ver generalmente. Y gracias por tus comentarios. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Vale, tenemos aquí una última pregunta de Gerardo Cordero. ¿Estás ahí, amigo? ¿O la leo por ti o cómo le hacemos? Ok. Gerardo dice que tiene una interferencia con su audio, entonces les digo su pregunta. ¿Qué programas utilizan como herramienta para realizar cada una de las visualizaciones? Vale, depende. O sea, en general, igualmente los programas con los que nos manejamos dibujamos generalmente en AutoCAD, o sea, los planos técnicos los hacemos en AutoCAD. Después pasamos el 3D a SketchUp. Renderizamos y utilizamos texturas y editamos, etcétera, etcétera, con VRay. Y después pasamos a Photoshop. Pero en el medio usamos otros programas como Illustrator o usamos también InDesign. La verdad es que toqueteamos como muchos programas, o sea, cuando hay que hacer un terreno muy complicado nos vamos a Rhino, o sea, usamos muchos programas. Los que explicamos, por ejemplo, en el workshop, que es como nuestro método básico de representación, es AutoCAD, SketchUp, VRay y Photoshop. O sea, estos son como los programas que utilizamos sí o sí. O sea, porque es muy difícil en un solo programa centralizar toda la representación. Nos parece como muy importante poder servirnos de lo que nos puede aportar cada uno, porque cada uno nos da cosas distintas, pero está bueno poder como explotarlos todos, con todas las cosas que nos puedan dar. Pero básicamente son esos 4 programas. Vale, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra última pregunta? Ya, para cerrar. Pues nada, en Facebook tampoco tenemos preguntas, no tenemos comentarios. De verdad, muchas gracias por su esfuerzo para poder coordinarnos en cuanto a nuestros horarios. Muchas gracias por su tiempo. Y si me permiten, quiero presentar pantalla para entregarles un pequeño reconocimiento, ¿vale? Gracias. Perfecto, espero que lo puedan ver ya. Sí, lo vemos. Sí, muchas gracias. Bien, dice Linea México, la Liga Nacional de Estudiantes de Arquitectura, otorga el presente reconocimiento a Non-Lab Studio por su destacada participación como ponentes en la 7ª edición de Conversaciones Linea, por el taller titulado Boceto con Alma y por su apoyo en la formación de los estudiantes de Arquitectura de México. Firmado en Pachuca de Soto a 10 de octubre de 2020 por el presidente nacional Isaac Medina Zarco y su servidor Víctor Mendoza Suárez, parte del comité directivo de Linea México. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por querer compartir un poco de todo lo que saben con nosotros y nos estaremos viendo mañana en el workshop. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues de mi parte sería todo y nada, de verdad, muchísimas gracias. 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 Chao y hasta mañana. Los que vengan, hasta mañana. Hasta mañana, que pasen buena noche. Igualmente. Gracias, igualmente. Chao. Chao.